Componentes de procesamiento. En estos se procesan los datos y se genera la información que será mostrada en los componentes de salida. Unidades de procesamiento. Su componente principal es la CPU, unidad central de procesamiento o el procesador. La CPU y otros componentes importantes de la computadora se encajan en la placa madre, como se muestra en la figura de al lado. Algunas de sus funciones: realización de las instrucciones de un programa de la computadora, ejecución de la aritmética básica, de la lógica, de la entrada y salida de datos, entre otros. Componentes de almacenamiento. Para que la información se registre, necesitamos dispositivos de almacenamiento. La computadora tiene dispositivos que almacenan información para que no se borre al apagarla. Ve abajo algunos ejemplos. DVD, disco digital versátil. Es un disco con la capacidad de grabar datos en formato digital, siendo más actual que el CD, además de tener mucha más capacidad de almacenamiento de datos. Pendrive es un dispositivo formado por una memoria flash que permite almacenar datos durante mucho tiempo sin necesidad de energía eléctrica. Disco duro o hard disk, HD. Es un componente del hardware que sirve para almacenar datos de forma permanente y en grandes cantidades. Los externos son más prácticos porque se pueden llevar en mochilas y carpetas. Almacenamiento en línea o en la nube. Los datos se quedan almacenados en línea, de forma que puede accederse a ellos desde cualquier lugar, a cualquier hora y a partir de varios dispositivos. Ejemplos: Google Drive, Dropbox, SkyDrive. Para conectar la computadora a los elementos periféricos y externos, existen los llamados puertos. Vea. Los softwares son los programas que están dentro de la computadora. Se pueden dividir en tres grupos: básicos, utilitarios y aplicaciones. Conozca abajo los tipos de software. Los softwares son los programas que están dentro de la computadora. Se pueden dividir en tres grupos: básicos, utilitarios y aplicaciones. Conozca abajo los tipos de software. Software básico. Es indispensable para que la computadora funcione. Por ejemplo, los sistemas operacionales Microsoft Windows, Linux, iOS y Android. Más adelante, en este curso, dedicaremos una lección entera al sistema operativo. Software utilitario. Su función principal es asegurar el buen funcionamiento de la computadora. Los antivirus son ejemplos de softwares utilitarios que sirven para proteger la computadora de los ataques de virus e invasores. Software de aplicación. Las aplicaciones son softwares que sirven al usuario como un editor de texto, un navegador de Internet o un editor de planillas electrónicas. Los softwares son instalados en dispositivos de almacenamiento. El más común es el disco duro o HD. El HD se debe preparar para recibir el sistema operacional y los otros softwares. Dentro del mismo es posible crear una o más particiones. Debe formatearse para recibir un sistema de archivos.
Correlacione las columnas. Usted aprobó el test. Ahora, sepa más sobre los tipos de impresora.